Bienvenidos a Hora Clave en su mes aniversario. Querría saludar muy especialmente esta noche a la comunidad judía por su año nuevo, que fue el viernes, y todos estos días de celebraciones religiosas que culminan en el Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Y también querría saludar especialmente a la comunidad islámica, porque ayer, si no me equivoco, empezó el mes de ayuno, la especie de cuaresma, digamos, de ellos, que es el mes del Ramadán. Así que un gran saludo a los dos. Vamos a tener acá representantes de las dos religiones, también, por supuesto, del cristianismo, y esta presencia de ellos en el programa responde a un momento muy crítico que está viviendo el mundo con motivo de la relación entre las grandes religiones, sobre todo monoteístas, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Ustedes saben que hace unos días, cuando el Papa Benedicto XVI estuvo en Alemania, pronunció una conferencia que provocó una gran polémica, una conferencia que tenía como dos pasajes, diría yo, ¿no? El central, lo que era el corazón, el núcleo de la conferencia, era una tesis que también se la presenta el Papa al judaísmo, al islam y al cristianismo, a todos. La idea sería que a esta altura de la historia ninguna religión puede predicar la violencia. La predicaron bastante, porque hubo mucha violencia en nombre de las religiones en el pasado. Pero justamente hemos llegado a un punto en que el Papa dice, ya ninguna religión, ninguna gran religión como estas, puede acceder a la violencia. Tiene que predicar la paz. Este era el fondo de la tesis. Pero en medio de la tesis, Benedicto XVI hizo una cita que muchos juzgan desafortunada, porque citó a un emperador de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente, que se hizo momentos bastante críticos, porque este emperador de Bizancio habló contra el Islam y habló hasta contra Mahoma, pero claro, lo hizo a pocas décadas de caer Constantinopla en manos de los turcos, que la estaban rodeando, ¿no? Y citó. Ahora, el Papa no por eso coincidió con esa cita, pero muchos lo tomaron como una agresión, ¿no? Y provocó una reacción muy fuerte, sobre todo en el mundo islámico. Hubo manifestaciones, hubo toda clase digamos, de episodios tensos, de violencias, con motivo de esa declaración. Ahora, hay dos tesis. Yo leyendo, miren, los diarios de estos días, los internacionales, no se han ocupado casi otra cosa, ¿no? Y hay como dos tesis sobre Benedicto y el Islam, ¿no? Están algunos que dicen, que sugieren, que en verdad el Papa que quería abrazar a todos, a los judíos, a los protestantes y también a los islámicos, era Juan Pablo II. Y que de alguna manera Benedicto XVI es más duro, es más severo, digamos, y de alguna manera es como un halcón que sucede a una paloma. Y el halcón puso su primera palabra en Alemania y dijo, muchachos, tenemos diferencias. Esa es una primera tesis. La segunda tesis es, al contrario, que en realidad empieza como una nueva etapa en la relación entre el Islam y el cristianismo, pero no necesariamente un paso atrás, ¿no? Digamos, y yo en el artículo de Nación de hoy traía a colación una cosa que supe por casualidad casi, es que cuando era cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en su tesis de presentación a la Academia Pontificia de Ciencias, recordó un teólogo franciscano del siglo XII, Joaquín de Fiore, que sostenía que la historia tiene tres grandes etapas. La etapa del Padre, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? La etapa del Padre, que corresponde al Antiguo Testamento y básicamente a la religión judía, ¿no? La etapa del Hijo, que corresponde a Cristo y al cristianismo, y falta, decía de Fiore, la etapa del Espíritu Santo, que va a ser ecuménica. Es decir, que ahí va a haber el diálogo, la aproximación y la fraternidad entre todas las grandes religiones, ¿no? Era una profecía, ¿no? Pero
Ratzinger la trajo en esa reunión, y entonces uno se da cuenta, la otra tesis es que Ratzinger era el asesor de Juan Pablo II. Digamos, eran como dos socios espirituales, ¿no? Y de alguna manera estaban en eso, estaban en acelerar la etapa ecuménica, la etapa del Espíritu Santo en la profecía de Joaquín de Fiore. Y de hecho, Juan Pablo la avanzó mucho. Cuando Juan Pablo le llama a los judíos hermanos mayores y a los protestantes hermanos separados, ahí se dieron dos pasos enormes en esa dirección. Pero faltaba el Islam. Hay una evidente, ya casi fusión, digo, católico-protestantes, una enorme intimidad cristianos-judíos, y falta el Islam, ¿no? Entonces, esta otra teoría, esta teoría más favorable a lo que dijo Benedicto XVI, en lugar de llamarlo un halcón, es como que lo llama la segunda paloma. La primera paloma era Juan Pablo II, esta es la segunda paloma, y que de alguna manera, siguiendo la misma línea de la convergencia y del espíritu ecuménico, ahora le dice al Islam: muchachos, sentémonos y hablemos en serio. Ustedes no pueden seguir mirando por otro lado en medio de la violencia de un Bin Laden, por ejemplo. Eso no es el Islam. El Islam predica la paz como cualquier otra gran religión. Y entonces se puso como a negociar. Y esto suscitó, claro, unos chisporrotazos, pero es un poco el chisporrotazo que precede al verdadero y al profundo diálogo entre las grandes religiones. Porque de alguna manera, no digo que hay dos Islam, pero hay como dos visiones del Islam. Una, el Islam que yo creo que es mayoritario, son 1.200 millones de personas. No están poniendo bombas las 1.200 millones, son unas pocas decenas los que ponen bombas. Pero claro, en los medios queda como el Islam pone bombas, ¿no? Pero hay un Islam que convive pacíficamente, acá no hablemos, convivimos todos acá, y en muchas partes pasa igual, y digamos, hay otro grupito mucho más chico que toma el nombre de Islam, se apodera de la representación del Islam a través de la violencia. Y entonces genera esta imagen del Islam violento, ¿no? Ahora, no nos hagamos mucho los cancheros, los cristianos, porque también hay dos cristianismos. Hay el cristianismo que yo creo que está con la paz, y hay un cristianismo fundamentalista. ¿O qué creen que es Bush? Yo creo que entre Bin Laden y Bush no hay tanta diferencia. Los dos creen en la violencia. Y me acordaba yo, cuando estaba preparando este esquema, que cuando Bush hace la guerra en Irak, casi el principal opositor fue Juan Pablo II. De manera que, es decir, digamos, si hay dos Islam, me parece que también hay dos cristianismos. Hay diferencias, ¿no? Ahora, toda discusión no es una discusión teórica, doctrinaria, es dramática. Es dramática porque las religiones tienen tal poder, y hoy mucho más que antes, hay un renacimiento religioso en todo el mundo, en el Islam, el papado, por todos lados. Tienen tal influencia que pueden llevarlos al mundo o a guerras espantosas, como hemos tenido, lo que han sido las guerras de católicos y protestantes, por ejemplo, ¿no? Pero de una ferocidad absoluta, ¿no? Las cruzadas entre cristianos e islámicos. Es decir, la religión puede llevar las mayores violencias porque se hacen en nombre de Dios y con buena conciencia. Uno mata y se duerme esa noche como un bebé, ¿no? O pueden llevar al diálogo, al misticismo, a la elevación. Y yo creo que vivimos un momento en el mundo, un momento en que es como que los dos caminos están abiertos, ¿no? Entonces está el camino de De Fiori, que dice, viene el ecumenismo, viene la pacificación y la unión entre las grandes religiones. Y está, yo lo citaba también, en La Nación de hoy, hay un profesor que yo admiro mucho porque estudié con él, que es Samuel Huntington, que dice que lo que viene es el choque de las civilizaciones. Ahora viene el choque. Tuvimos el choque de las ideologías,
la etapa del nazismo, después el comunismo, con la democracia, y ahora el choque que viene ya no es entre ideologías, es entre religiones. De manera que las versiones que tenemos de lo religioso en nuestro mundo actual es o una elevación que acompañe a la convergencia o la guerra, y la guerra en serio, la guerra a fondo, de la cual ya hemos tenido desgraciadamente signos inquietantes, las torres, la guerra de Irak, las bombas todos los días. ¿Cuál es nuestro futuro? Va a depender de lo que pase en el terreno religioso. Decía Kung, que es un teólogo que yo también citaba hoy, que no habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones. Y no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones. Entonces, esta es la encrucijada en que estamos. Yo voy a invitar ahora a que pasen a la mesa tres representantes de las tres grandes religiones monoteístas del mundo y de la Argentina. Pero antes les voy a proponer este televoto, porque yo creo que tenemos que tener conciencia de que estamos en una encrucijada que va a ir para allá o para acá. Y que la vida de nuestros hijos y nuestros nietos va a depender del sentido en que se resuelva esa encrucijada. Así que yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué sienten hacia dónde va el mundo? Porque tenemos signos en los dos sentidos, en el pacífico y el dialoguista, y en el guerrero y el violento. Entonces la pregunta que yo voy a preguntarle, formular a ustedes es, el mundo, en la opinión de ustedes, hoy el mundo, entendido todo el mundo, con Medio Oriente incluido, con Irak incluido, todo, el mundo, ¿ustedes qué creen? ¿Va hacia una guerra religiosa o va hacia un diálogo religioso? Así que le voy a pedir a Fernando que por favor, si puede, nos puede explicitar este televoto para ustedes. Si usted cree que el mundo marcha hacia la guerra religiosa, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que el mundo marcha hacia el diálogo religioso, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, entonces yo voy a invitar a nuestros distinguidos visitantes para el primer bloque de este tema. Acá se está sentando a la derecha de Alejandro el rabino Sergio Bergman. A la derecha del rabino Sergio Bergman se está sentando Omar Abud, secretario general del Centro Islámico de la República Argentina. Y a la izquierda de Luis Novarecio se está sentando el padre Fernando Gianetti, que es representante de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Les agradezco mucho que hayan venido. Es una pregunta, creo que es dramática, y yo creo que lo que ha pasado, me parece, no sé si estoy equivocado, que el mundo cuando yo era joven era cientificista, creía que la ciencia resolvía todo. Y ahora de golpe la ciencia trae soluciones concretas, pero no resolvió el sentido final de la vida, y entonces las religiones de golpe crecen. ¿Ustedes tienen esta sensación, les pregunto, comparten esta sensación que tengo yo, de que la religión ha vuelto al centro de la escena? Justamente una de las cosas que el Papa Ratzinger cuestiona o presenta en el discurso Ratisbona, ya que usted lo acaba de decir, es el cientificismo que ha dominado la evolución del pensamiento. O sea, cuando él plantea todo el tema de Dios y la razón, una de las cosas que aduce justamente es que el modernismo ha quitado una serie de cosas, por ejemplo, el culto, el valor de lo religioso, el culto en cuanto liturgia, digamos, ¿no? El reconocimiento de un ser trascendente. Y entonces, él es una clase suya, si me perdonan una ambientación, digo, donde justamente como académico trasunta una serie de matices sobre todo el tema de Dios y razón, o razón y fe. Ese era el fondo de la conferencia, digamos. Entonces, justamente él va planteando una serie de cosas, y si a mí me permite, quisiera un párrafo que nadie ha prestado atención, que es del final de él, de su discurso, que dice así: necesitamos un diálogo genuino de culturas y religiones, con urgencia hoy. En el mundo occidental se sostiene ampliamente que solo la razón positivista
y las formas de la filosofía basadas en ellas son universalmente válidas. Incluso las culturas profundamente religiosas ven esta exclusión de lo divino, de la universalidad de la razón, como un ataque a sus más profundas convicciones. Una razón que es sorda a lo divino y que relega la religión al espectro de las subculturas, es incapaz de entrar en diálogo con las culturas. Yo le preguntaría a Omar Abud, buenas noches. Buenas noches, doctor. Usted que está como en el sector más afectado por esta que algunos llaman imprudencia, otros una imprudencia pero que fue pensada para suscitar el diálogo, en fin, del Papa. ¿Ustedes cómo lo vivió ese discurso del Papa y las reacciones que provocó? Y al principio con sorpresa, es decir, nosotros veníamos de una relación, y creo que también se sostiene en términos del Islam y la Iglesia Católica, una muy buena relación, un avance en términos de diálogo interreligioso, y la verdad que la primera impresión, la primera percepción fue sorprender en términos de la cita, incluso con las características esenciales, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando uno tiene esa percepción, elige el lugar desde donde va a responder. O sea, porque la cuestión de Manuel Palés se puede responder también desde la crítica histórica y desde el contexto que se vivían. No hay que perder de vista también que Palés fue vasallo del Imperio Otomano, incluso participó con los musulmanes hasta en la campaña de Filadelfia. Uno podría apelar a la historia y decir, bueno, yo voy sacando todas y cada una de las fichas donde hubo por ahí alguna dosis de enfrentamiento. Podría responder desde la polémica hasta en el mejor estilo medieval, es decir, donde la cuestión de lo teologal o qué fe debía prevalecer en términos de verdad, y de hacer de esto una discusión donde yo creo que las partes terminan, por lo que implica el hecho religioso en sí, ¿no? ¿En lo personal te resultó ofensivo? En lo personal, en lo puro y exclusivamente personal, más que ofensivo, fue dolido en un primer momento. ¿Por qué? Porque, reitero, ¿no es cierto?, la representación y la visión que teníamos los musulmanes de la investidura papal, que tenemos los musulmanes... Pero porque entonces te parece que es un poco ofensivo, por eso te duele. Yo creo que es descontextualizado, ¿no es cierto?, para el momento que vive el mundo. ¿Malintencionado? No. Yo creo que es descontextualizado para el momento que vive el mundo y para las necesidades que vive el mundo. No puedo adjudicar ninguno de esos calificativos a eso, ¿no es cierto? O sea, solamente una persona... uno tiene una visión, ¿no es cierto?, del mundo y de cómo debe ser el mundo en términos de lo que cultivamos, porque esto del diálogo interreligioso no pasa desapercibido en el ambiente islámico. Por eso digo la sorpresa, ¿no es cierto?, en primera instancia, porque no se espera una cita de esas características, pero, como decía antes, uno responde desde la polémica, desde la crítica histórica, puede responder de la descalificación, argumento preferido de intolerantes y fundamentalistas, y también puede responder en estos casos desde el diálogo. Lo veo al rabino Berman asentir porque está de acuerdo. Sí, digamos, a mí me gustaría encarar esta conversación desde el mismo paradigma de lo que Benedicto XVI plantea, de la razón y la fe. La razón para encuadrar conceptualmente y la fe para ver cómo lo podemos transitar y trascender. Desde el punto de vista racional, la situación, digamos, de fondo, todos nosotros la podemos asumir, la tenemos que afirmar, que ninguna de nuestras religiones puede habilitar, ni fomentar, ni enarbolar la violencia bajo ningún concepto y para ningún fin, porque se contradice esencialmente con los valores espirituales que son universales de todas nuestras religiones. Y por lo tanto, cuando alguna de nuestras propias expresiones, porque ninguno de nosotros está exento, como familia de religión, tenemos expresiones que alientan la violencia y el uso de la misma para cualquier reivindicación, tiene que ser rápidamente y categóricamente condenado. La razón también dice, porque es muy razonable también, que cada uno lo haga primero con su propia familia, de manera tal de que este principio, en la medida en que uno lo plantea para los de uno, está también más homologado como para pedirle a los hermanos con los que dialoga para que hagan también ese mismo trabajo. Lo que no quita, desde el punto de vista de la razón, que este argumento no se puede intercambiar con la situación que todos, creo, tenemos, crítica de alguna manera, y creo que sano, porque este es un episodio que puede ser doloroso o puede ser problemático, pero creo que va a redundar en una salud de fortalecimiento en nuestro diálogo, si le ponemos al diálogo justamente no solamente la razón, sino el espíritu. Yo, para fortalecer nuestro diálogo en esta mesa, les propongo tratar de limitar un poco los circunloquios y decir con más sinceridad y más directamente qué produjo a cada uno esta declaración.
más como si fuéramos personas normales, digamos. Bueno, yo si querés te lo hago, digamos, en los términos que vos lo planteás. Es el primer tema, antes, digamos, de tu acotación, era Bueno, vos estás la suponiendo que razón. los tres son anormales. No, quiero- lo cual No, hace está muy bien. difícil Quiero decir, el charlemos diálogo. más, Está bien, charlemos más más, porque coloquialmente, ¿no? han dado unas vueltas que no entiendo nada, digamos. Perdón, no son temas simples. Eso es No nada verdad. simple. Bueno, pero Tenemos que nosotros proponernos el desafío de la Pero está bien, simpleza. vamos a suponer que, digamos, que el contenido lo acordamos y objetás de que no demos tanta vuelta, hablemos Claro. directamente. Del punto de vista de la razón pura, lo que dijo el Papa tiene una cuestión de fondo. Y si la cita, en términos de si es procedente o no, podemos discutir la cita. ¿Cuál es Ahora, la cuestión de fondo? La fondo es que la violencia y la religión no pueden estar mutuamente habilitadas. Sí, y vos decís que lo están hoy en día. Lo que digo es que cada uno, que claro que hay expresiones minoritarias en cada una de estas ¿La religiones. guerra en Israel sería un poco expresión de esta relación, tanto para los judíos como para los islámicos? Medio Oriente, las guerras como la de Israel y en el sur del Líbano, las situaciones de violencias diseminadas en todo el mundo, que no siempre son noticias y suceden, son temas que tienen que estar en la agenda de que las religiones tenemos que denunciar el uso de la violencia Perdón, para yo te voy a cualquier dar fin. con un ejemplo y vengamos a la Argentina. Tengo entendido, ¿sabes la postura de la Iglesia Católica contra el aborto? La defensa de la vida con respecto al quinto mandamiento. En Mendoza, tengo entendido, donde se generó uno de estos hechos delictivos, hasta ahora por lo menos, sé que hubo católicos que quisieron ir, según lo que yo escuché, así, a poner una bomba a la clínica donde efectuaban. Sí hubo amenazas. Hubo amenazas. Bien, eso no va, eso que quede claro. Defender la vida, o lo que sea, no va con la violencia. Y Este es el tema. la reacción de ciertos sectores islámicos da la impresión de que encarnan esa perspectiva. Como el Papa nos ofendió, Perdón, los vamos a reventar a todos. perdón, el tema es sacar un esto no, casillar. Yo ¿Por qué no son creo los que pase, islámicos? no creo que pase por Los ahí. católicos No. pasa, digo. Pero Eso en la este cuestión. caso pasó eso, digo, no, yo no estoy Acá no es- prefiriendo Pasó en este ninguna caso lo mismo que religión. cuando pasó, disculpame, lo de las caricaturas, concretamente. Primero, a veces no se tiene idea de que el mundo islámico, en términos perceptivos, es un mundo que vive la religiosidad en el día a día. O sea, la religión no es algo separado. Pero lo del que pasa espacio es que ahí el vital. mundo Eso islámico- primero, y segundo, también hay que distinguir la apropiación de un lenguaje de orden político que tiene matiz y contenido religioso, específicamente. No es casual, ¿no es cierto?, que este argumento que citaba el doctor del choque de civilizaciones sea argumento preferido de fundamentalistas de un lado y del otro. Pero ¿por qué? Yo lo que no entiendo es por qué la civilización occidental tendría que hacerse cargo de una religiosidad distinta, occidental Yo no digo que y tiene que ser cargo, yo digo que católica. la percepción- Porque la si percepción para es nosotros diferente. es lo más normal hacer caricaturas de cualquier cosa, hacemos Correcto. caricaturas Pero también de los justamente demás. la idea- Y los demás tienen que justamente la entender que hay una diferencia Justamente la cultural. decirte cita- una cosa, Benedicto XVI, el año pasado, con el tema de caricaturas, pidió de que el derecho a expresión sea subordinado al derecho a religiosidad. Tal cual. Ahí Bueno. está, Otra cosa pero ahí más. Este no es el Hay tema de otro tema más, Occidente, perdón. ¿sí? En la cita que hizo el doctor, en referencia al teólogo Hans Kuhn, donde citó 2 párrafos, no habrá paz entre las naciones, creo, dijo el doctor, si no hay paz entre las religiones, no habrá paz entre las religiones si no hay diálogo. Hans Kuhn hace una tercera cita que dice, no habrá paz o no habrá diálogo entre las religiones si no existe un conocimiento profundo. Ese conocimiento profundo también incluye los términos de percepción del hecho religioso en el día a día de la persona. Bueno, yo quería decir algo a la razón, que es la que vamos a discutir, pero hay otra dimensión que es justamente la de la fe, porque acá siempre volvemos, Claro, en lo que el tal Papa cual. planteaba era razón y fe, y nosotros no podemos polemizar solo en la dimensión de la razón. Tal cual. Nosotros que venimos en nombre de la religión, también entendemos que la espiritualidad, que no es patrimonio de ninguna de nuestras expresiones religiosas, sino de todos juntos, es, yendo concreta y simplemente a lo que vos planteás, es primero expresar nuestra solidaridad con la comunidad musulmana, porque las sensibilidades de cuando se dice algo y cómo se dice no se justifican solo con las razones. Hay empatías que cuando uno dice algo en los términos del otro tiene que poder ser afín y sensible, que no es razonable en tus términos, pero es una empatía que tiene que ver con el espíritu. Pero al mismo tiempo, no por esa sensibilidad dejar de decir todo aquello que tenemos que decirnos con sinceridad para superar en el espíritu aquello que es nuestro horizonte, que es hacia dónde nosotros vamos. Ahora, a mí me da una sensación, una cosa, Rabino, la sensación que me da de afuera es que cada una de las 3 grandes religiones que están acá esta noche tiene un sector fundamentalista. El fundamentalismo no es exclusivo del Islam, es decir, yo creo que los judíos, los cristianos y los islámicos tenemos cada uno adentro un sector Y que esa es la fundamentalista. tesis que hay que cambiar. El choque de las civilizaciones
no es como se plantea necesariamente entre Occidente, entre las religiones, es entre los moderados y los fundamentalistas de cada uno de nosotros. No importa Ahora, en qué proporción y ahí justamente los tenemos. yo también agregaría que justamente el tema del fundamentalismo es un a priori, un prejuicio posmoderno, moderno. Yo no soy muy filósofo ni nada. Digo, pero justamente ¿por qué? Porque hay un prejuicio hacia lo religioso. Entonces, para denigrar lo religioso, vos sos fundamentalista. Ahora, padre, ¿se puede no ser fundamentalista para todas las religiones cuando se basan en un dogma indiscutible? El Eso dogma no es una cuestión que hace a la doctrina. Buen punto. Del modo de, o sea, cómo cada religión vive sus creencias. de manera fundamentalista, en el más estricto sentido de la palabra. No, quítale el adjetivo o el calificativo fundamentalista. A ver, un padre, dogma, un No, dogma pero está bien, está muy bien la Pero pregunta. yendo a la pregunta, a tratarlo a un tema muy concreto, Está para muy bien poner la pregunta. un dogma de cualquiera de las religiones, que decía Alejandro, la infalibilidad del Papa es un dogma, ¿verdad? No hay vuelta. ¿Se puede pensar que el cristiano en un punto no va a ser fundamentalista si no admite esa Hay una decisión? diferencia entre un fundamento y un fundamentalismo. Tal No, pero cual. aparte del hecho porque religioso. No hay que extremar las cosas, con todo respeto, y lo dice Benedicto XVI, y algo que ellos saben que yo lo uso mucho. Acá no se puede jugar blanco y negro. Hay matices. El Papa usa la palabra analogía. Pero el dogma es blanco o negro. No, señor. El dogma es el contenido de lo que vos creés para llegar donde querés llegar, por la fe que vos tenés. No, la verdad no lo entiendo. El dogma es el contenido de lo que vos creés para llegar donde querés llegar según tu fe. Blanco, Yo quiero creer en Dios. blanco o negro. no Bueno, es pero está blanco o bien, negro. pero dale a la Es una derecha, meta. Fernando, dale a la derecha. O sea, a ver, religión por definición, religarnos a todos, ¿no es cierto? Lo que estás preguntando vos concretamente es si yo creo, ¿no es cierto?, que el Corán es el último libro revelado, ¿no es cierto?, y él cree que es el pueblo elegido, y vos creés, ¿no es cierto?, sintéticamente Yo no creo. que Jesús es el Señor de la historia, específicamente que es el Dios hecho hombre. Bueno, ese no es específicamente, por definición, el espacio del diálogo interreligioso. Ya. ¿No es cierto? Es un espacio teologal donde justamente, como lo citan Jung y otra cantidad de autores, el mismo Corán, ¿no es cierto?, también lo dice, es un espacio de intercambio y de conocimiento. Pero no es el espacio del diálogo. El espacio del diálogo es de ahí para abajo, es en términos de valores, de transversalidad de Ahora, valores. le hago una pregunta, no en términos de la discusión del diálogo interreligioso entre el Papa y un gran sheikh. Digo, para traerlo a nuestro país, ¿no siente como islámico, como musulmán, que hay desde el lado de los cristianos como un desprecio hacia la religión porque se los considera fundamentalistas? No, no me parece, o sea, en términos islámicos, en la República Argentina, yo no he padecido eso. O sea, si el único tipo de fundamentalismo que he vivido es el primero de todos que leo en cómo se define fundamentalismo en el diccionario de la Real Academia, ¿sí? Que hoy por hoy la definición de fundamentalismo es movimiento de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la aplicación estricta del Corán a la vida social, una definición que me parece bárbara. ¿No es cierto? Fundamentalismo tiene que ver con intransigencia y a veces una visualización específica de mostrar el Islam de lo particular a lo general. Ahora, Es yo un digo poco lo que que dice la nota del lo doctor primero, lo también. que me ha pasado a mí, lo primero que he tenido que aprender, porque yo, por ejemplo, fui educado de chico en una cosa católica absoluta, ¿no? No existían, digo, no existía ni el Islam, ni el judaísmo, ni Colombia. Digamos, si fuera la Argentina, así. Entonces yo lo primero que tuve que aprender es respetar a las otras dos religiones, ¿no? Es decir, yo este año he estado dando las clases y hablando mucho de esto, leí el Corán, por supuesto el Antiguo Testamento, lo leí siempre. Yo creo que primero hay que respetarlas, son grandes, las tres son grandes religiones, Pero hay- con en el grandes En tradiciones. el respeto que empieza por el estudio, que no significa por ni té y simpatía, ni el protocolo de estar juntos. No es lo mismo estar agrupados y juntos que en un conocimiento profundo de cada uno quién es. En este punto, lo que vos planteás, es importante conocer los fundamentos del otro, que nosotros somos muy ignorantes de los Ahora, le fundamentos voy a hacer del una otro. pregunta a los tres incómoda. Yo he llegado a concluir que es así, pero eso soy yo, que soy muy ignorante en estas materias. En definitiva, lo que yo creo que ilumina el diálogo es que yo reconozco a la otra religión, a la que no sé la mía, una legitimidad como camino. Pero porque Es decir, partimos de que creemos en el mismo Señor, o Dios, que está Somos arriba todo de mundo. todo, por así Claro. decirlo. ¿Eh? Está bien eso, Entonces, sí. somos creyentes, ¿sí? O sea, intentamos ser personas religiosas, o sea, ligados a alguien superior. Claro. Pero eso no significa que yo lo tengo que avasallar ni a él, ni él a mí, y así mutuamente Claro. entre los tres, Es decir, o de las tres yo puedo no pretender, como católico, convertir a un musulmán al catolicismo. Lo que le puedo pedir
o esperar de él es que cumpla con su propia religión. A veces ¿Está bien eso o está mal? El fundamento de cada uno es cumplir con convicción lo que cree. El fundamentalismo es la traspolación de fundamentos de la fe, que es la creencia individual de la conciencia, a una práctica política e ideológica de llevar al extremo tu fundamento. Porque el problema no está en el fundamento, está en el ismo. Si cuando vos rozas tu fundamento, que es tu conciencia, y lo llevas a un extremo, no tenés margen para que el otro conviva con vos. Ahí es donde nosotros estamos juntos. La pregunta sería, ¿hay discusión de fundamento hoy o hay discusión fundamentalista? No, fundamento ¿Qué sí. crees que hay? ¿Hay discusión de fundamento? Yo creo que la tesis académica, que creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener sensibilidad por la comunidad islámica y también principios, en este caso, judeo-cristianos y musulmanes por el mismo Papa, que está explicando que su intención no fue esa, por lo tanto tenemos que aceptarla. Esa misma expresión la tenemos que aceptar, que es el meollo del planteamiento es: los fundamentos de nuestras diferentes religiones deben ser entendidos y estudiados en su origen y en su contexto, no con tu mirada. Pero no dejemos que nadie lleve a un extremo su propio fundamento que imponga la anulación de la legitimidad del otro. Si eso es lo que nosotros podemos volver a restablecer, y en la Argentina somos benditos en esa posibilidad, de no importar ni estos conflictos, ni estos paradigmas para volver para atrás, sino ir para adelante, y yo ya tengo mi televoto cantado. Sí, estamos complicados, pero estamos esperanzados de que nosotros vamos hacia esa dimensión de Espíritu Santo, no teológico, sino lo santo del Espíritu, que es cuando todos asumimos que tenemos que construir un mundo mejor en la riqueza de nuestras diferencias. Las diferencias son bienvenidas, son fundamentos de diferencia, pero tenemos la posibilidad de ser familia. A eso somos llamados. Una pequeña cosa que decías, no hemos importado la discusión. ¿Sentís como judío que no hay un brote antisemita en la Argentina? No, eso es, digamos, es otro tema, otra cuestión, pero hay manifestaciones antisemitas en la Argentina que yo creo que están vinculadas no con algo que surge de lo argentino, sino haber importado conflictos que no son argentinos a la Argentina, y creo que no hay que confundir expresiones de antisemitismo con una realización de una sociedad que no lo es. La sociedad argentina y la Argentina no es antisemita, hay expresiones, y en este punto yo lo que diría es una manera de ir hacia una elaboración sociopolítica y cultural del diálogo interreligioso es que cuando suceden estas cosas en nuestra sociedad no sea cada uno de nuestros grupos lo que tiene que reivindicar. Si hay expresiones de antisemitismo, no soy justamente yo en nombre del judaísmo lo que tiene que hacer la denuncia. La ley argentina funciona por sí misma al respecto. Lo mismo que cuando nuestros hermanos musulmanes se ven agraviados. Dejemos hablar al hermano musulmán. Por una cita tenemos que salir todos. Estamos hablando en términos de... Yo les quiero, perdón, yo una soy frivolidad, rabino. les quiero advertir contra el espíritu Rochisler, porque acabo de ver que Luis Novarecio lo ha tuteado al rabino Bergman. Ya que me aludís, Ya me parece, es un virus esto que va- ya es un ya que virus me muy aludís, peligroso. yo quiero pedir un poco de respeto también para los ateos, porque si no da la impresión que todos ustedes están en la senda correcta y nosotros somos una Nadie especie dijo de, eso. No, de eso es infieles. solidaridad. No, porque Eso le es fundamento, no es le fundamental. empezaron a tirar No, para disculpas nada. al racionalismo. No, Estamos no. así porque el racionalismo avanza y la fe retrocede. No. Nada que ver, nadie dijo El hermano es Con la ayuda de Dios largo. avanzamos todos. Ahora, yo querría preguntarle Si quiere hablar un al poco. hermano musulmán, como decís vos, no hablemos de los hermanos musulmanes, pues una secta que hay en Egipto, que es bravísima, pero le quiero preguntar, Abud, esta sensación que yo tengo, que a lo mejor es una expresión de deseos, ¿no? O que quizás tenemos en esta mesa muchos, de que en el fondo hay 1.200 millones de musulmanes. Estos 1.200 millones, es correcta mi visión de que hay una inmensa mayoría perfectamente pacífica, lógica, que convive, sea en Argentina, en Europa, donde sea con los más, y hay una minoría violenta que pretende representarla. ¿Es correcta esta visión mía o es incorrecta? Esa visión, en el sentido de que todas y cada una de estas grandes religiones tiene un espacio de fundamentalismo o de asociación o de lecturas literales interpretadas en términos de violencia, es correcta. La inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo vive comúnmente, vive en paz. A veces lo que se dice es, bueno, ¿por qué en silencio con respecto a alguna condena? Es que también el mundo moderno, en términos de esta idea central del choque de civilizaciones, deja sin respuesta. O sea, cuando se invade, ¿no es cierto?, Irak, cuando se invade Afganistán, cuando ocurren una cantidad de hechos, porque esto no es casual que surja en este momento. O sea, el mundo islámico viene acumulando también una serie de cuestiones que las considera propiamente un ataque
en términos de esto de... ¿Y por del qué choque el mundo islámico civilizacional. no tiene esas voces que reaccionan en contra? Tiene un montón de voces que reaccionan, a nosotros no nos llega mucho de esa información y particularmente tampoco se puede tomar al Islam como un todo homogéneo, ¿no es cierto?, representado como es en este caso la Iglesia Católica. Existen diferentes visiones, percepciones, algunas penetradas por propias particularidades en términos culturales, pero lo cierto es, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los musulmanes en el mundo no anhela otra cosa, ¿no es cierto?, que vivir en paz y dignamente, ¿no? Y hablando de esto de la cuestión del diálogo, propensos también a este tema del diálogo y entendiendo que tanto diálogo como fundamentalismo, como xenofobia, como racismo, como discriminación, todas y cada una de esas cosas son categorías mentales. O sea, es decir, cómo es la persona que es creyente, cómo se posiciona, ¿no es cierto?, frente a un hecho determinado. Por eso puede ensayar múltiples respuestas. La mayoría del mundo islámico espera gestos en términos de diálogo, ¿no es cierto?, y no una reivindicación, ¿no es cierto?, pero sí una mejor lectura de su realidad. Yo quisiera aclarar una sola cosa más. Que estemos en esto no significa de que nos vamos a absorber mutuamente ni fusionar. Aún entre las iglesias cristianas tampoco se está, digamos, estamos hablando de diversidad reconciliada, Dios dirá cómo será el camino. Tampoco esto es imponer que hay que creer en la vida, es una oferta al mundo, ¿sí? O sea, nosotros, digamos, creo que justamente la historia es testigo, que es lo que no tenemos que repetir. Lo he dicho últimamente en la Jornada Pastoral Social, y lo dije no me acuerdo qué otro encuentro. En la historia de la Iglesia Católica, hablo de donde yo soy, de lo que soy, me alegro de ser, cruz y espada nunca terminaron bien. Poder temporal y poder espiritual, hubo, digamos, a la larga me parece que esto es lo que nos enseña el Concilio Vaticano II, que costó llegar a ese momento, que cuesta mantenerlo en práctica. Digo, me parece que hay que saber distinguir, y sobre todo en casos así graves o violentos, ¿no? Me llamó la atención una cosa, ¿los tres estarían de acuerdo con esta idea de que creen en el mismo Dios? Sí, sí. Sí, totalmente. En el Dios de Abraham estamos hablando, hay muchos espacios. En Argentina existe hasta un instituto del diálogo, en términos de diálogo interreligioso, una visión. En ese sentido acá se trabaja mucho como construcción de la idea del diálogo interreligioso, viendo la importancia que tiene, más allá del té y la cortesía, la foto y la circunstancia protocolar. Es algo bien en serio que creemos que es decisivo también en términos mundiales. Y sí consideramos, yo de la pauta coránica específicamente, de que estamos hablando del mismo Dios, de la misma idea de Dios, de la misma percepción en términos de lo trascendente. Te diría que es una de las pocas cosas claras que tenemos, es que Dios es uno, es Padre, somos sus hijos y hermanos. Ahora, cómo lo representamos y cómo lo entendemos es parte de nuestras riquezas. Al mismo tiempo, abierto a quienes no creen que lo que nos une como humanos son las acciones. Y esta semana nosotros estamos ya trabajando en declaraciones públicas que hablen sobre estos contenidos abiertos a la sociedad, que no tiene por qué ser creyente, pero sí tiene que ser responsable con la convivencia pacífica, y también un gesto de oración interreligiosa, que es lo que nosotros tenemos que hacer, que es, por lo menos desde nosotros como hijos del mismo Dios, rezarle en nuestros diferentes idiomas para que nos inspire junto con los hombres que no creen en hacer posible lo que es creíble, que vivamos todos en paz. Estar juntos para rezar. Y eso es lo que, en serio, esto va a salir. De hecho, cuando fue el conflicto en el Líbano, organizamos con nuestras instituciones ratos de oración interreligiosa, un domingo en la iglesia San Nicolás de Bari y lo otro en Santa Catalina, en el Centro de Espiritualidad, donde estuvimos representantes de los tres lados, por así decirlo, rezando a Dios por la paz. Y no en forma, sino justamente respetando la soberanía del pueblo libanés, que el pueblo palestino necesita un Estado y que el pueblo de Israel necesita fronteras seguras. Digo, pero a su vez invocando al único Dios que nos une, en que fuimos creados. Les agradezco, yo que se ha aclarado muchas cosas. Invito a mis dos colegas que pensemos un poco para el final del programa. Les voy a pedir a cada uno un formulario sobre si creen en Dios o no creen en Dios. No, pero vamos a hablar un poquito porque creo que también nosotros tenemos que de alguna manera pronunciarnos sobre estas cosas. Les agradecemos muchísimo. Yo deseo que esto se encamine a un diálogo religioso en el mundo. Temo
que no. Deseo que sí, temo que no. Y por eso está el televoto para todos ustedes, para que nos acompañen meditando estos temas muy profundos, en el cual casi va el futuro de la civilización, a través del televoto que le pido a Fernando que lo repita, por favor. ¿Hacia dónde marcha el mundo? ¿Hacia la guerra religiosa o hacia el diálogo religioso? Si usted cree que el mundo marcha hacia la guerra religiosa, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que el mundo marcha hacia el diálogo religioso, llame sin costo adicional al 4110-4182. En el próximo bloque vamos a tener un debate, que fue un debate estos días. La reaparición de callejeros en Córdoba suscitó una conmoción muy profunda en la comunidad del dolor que forman los padres del Cromañón. Y vamos a asistir a ese debate que también tiene que ver con el quehacer argentino. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en el 17º aniversario de Hora Clave. Bueno, como yo lo he dicho tantas veces en el programa, yo creo que los argentinos y los hombres y mujeres en general se dividen en dos categorías: los que no perdieron un hijo y los que perdieron un hijo. Y los que perdieron un hijo que han entrado como en otra esfera de experiencias del dolor, que los pone como en un nivel inalcanzable para los que tenemos la suerte de no haber tenido esa desgracia, ¿no? Entonces, claro, cuando se replanteó el regreso de Callejeros, que era por supuesto la banda que estaba el día fatal, la noche fatal de Cromañón, cuando reaparecieron hubo una gran polémica en general en la Argentina y sobre todo entre los mismos padres de los chicos que murieron esa noche terrible, ¿no? Algunos decían, bueno, es como una ofensa al sentido del dolor de esos padres, y otros pensaban, bueno, tienen derecho, mientras no tengan un proceso, a cantar. El hecho es que lo hicieron en Córdoba, fueron a Córdoba. Había habido varios intentos frustrados del regreso de Callejeros, y yo tengo ahora acá conmigo a a una madre y a un padre de Cromañón. La tengo a Nora Ortiz de Bonomini, madre de Sebastián, que fue una de las víctimas de la tragedia de Cromañón, y lo tengo a Pedro García, padre de Gastón, otra víctima de la tragedia de la República de Cromañón. Así que yo los recibo con todo respeto y me gustaría que hubiera, más que un debate, un intercambio de ideas entre nosotros sobre si el regreso de Callejeros es una especie de vuelta a la normalidad o en el fondo es un nuevo agravio. No sé si usted, Nora, quiere empezar a conversar sobre este tema. Sí, buenas noches. Buenas noches. Como ya sabrán muchos papás y la sociedad, que bueno, yo voy contra todos los culpables, e incluso uno de ellos es Callejeros. Yo creo que Callejeros, sabemos, yo estoy leyendo la causa, estamos al tanto, al menos yo, con muchos papás también creo, que Callejeros tiene el mismo procesamiento que Chaván, estrago doloso seguido de 194 muertes. Entonces nos preguntamos, ¿no? Al menos yo me pregunto, ¿cómo estando procesado con la misma sentencia es como que, bueno, no está preso igual que Chaván, porque no está ajeno? La causa significa que Chaván, supuestamente, porque quiso escaparse, pero yo al menos me pregunto, ¿no? Porque yo no soy profesional, aclaro, soy una mamá con dolor. Entonces yo pregunto para mí adentro, ¿qué significa? ¿Callejeros lo fueron a buscar? Porque eso de que no se escapó, pero lo fueron a buscar, esa pregunta nadie se la hizo nunca, creo yo, en realidad. Porque eso de tener el mismo estrago, uno está adentro y otro está afuera, y aparte todos, la pirámide de todos los culpables que hay, ¿no? Cada uno, con menos procesamiento que Callejeros, dejaron sus funciones. Porque sean políticos, sean bomberos, están todos apartados, porque están todos apartados
con procesamientos, pero todos separados de sus cargos. Hubo consecuencias para Exactamente, y con menos procesamiento que callejeros. Nora, circuló la versión de que entre algunos papás había una idea a través de un helicóptero de frustrar el recital. ¿Usted comparte esta idea? Mirá, yo te voy a explicar algo. Cuando una justicia no funciona, cuando tenemos un país que hay corrupción e impunidad, cuando tenemos un país donde te matan a un hijo que sale a ir a un lugar para divertirse y lo tenés que ir a buscar un día en medio de un cajón, cuando tenés un país donde yo me pregunto, cuando fui a Tucumán, ¿qué hacía sentada en ese micro 16 horas ir y volver al mismo día? Ir a Córdoba me preguntaba, ¿qué hacía yo sentada como me pregunto qué hago sentada acá a veces? Mi lugar no es este. Mi lugar era en mi casa con mis hijos y mi marido. Entonces, cuando uno tiene tantas preguntas, un país que no responde, es como si a mí me dejan, es el país de la selva, donde me dejan a mí como una leona, me matan a mi cría y a mí me dejan herida. ¿Usted estaría dispuesta, si hubiera podido, con sus manos a parar ese recital? Yo estaría dispuesta por todos los medios, como siempre lo hice, a tratar de hablar, ir a Tucumán, ir a Córdoba, hablar con todas las personas que tuve que hablar, yo y otros papás, para que se pare ese recital. Por todos los medios de buenas maneras. Ahora, realmente vimos que en Córdoba fue más político que otra cosa. Esto ya estaba acordado hace 2 meses atrás con Cadena 3. En cambio, Pedro... Perdón. No, quería saber si el sector político, digamos, que tampoco tiene a nadie preso ahora, te despierta la misma indignación, o si te parece especialmente grave en el caso de los músicos, porque en definitiva nadie los puede separar del cargo de músicos, porque no es un cargo. No, es una profesión, según ellos son artistas. Sí, pero son si artistas. Son artistas, según ellos son artistas, pero estos artistas... No según ellos, según el público bueno, también, digamos. por eso, según la sociedad son artistas, Sí. queda claro. Entonces, pero si esa actitud Pero de mi artista pregunta era en llevaron... realidad sobre el otro ala, si el ala política también te indignaba, digamos, si estás contenta con la institución de Ibarra, si no te frustra mirá, que no haya hombres presos, digamos, Sí, parte de la corrupción de la corporación política. lógico, estamos luchando también por lo de López, el funcionario López, que Luchini lo mandó a homicidio y la Cámara Criminal número 5, lo deja sin cargo ni como mal desempeño de funcionario público. De homicidio lo bajan a nada. Eso es aberrante. Y con todos los funcionarios igual. En realidad no hay ninguno. Ibarra también en la legislatura, los legisladores lo sacaron, pero no lo inhibieron de volver a la función política. También estoy totalmente de desacuerdo. Eso me parece más indignante, ¿no? Sí, Todavía. sí. En cambio, Pedro, no digo apoyó, pero le parece que está bien permitir que actúe callejeros. Lo que pasa es que nosotros, como en el caso de muchos padres, somos querellantes y hemos recurrido a la justicia buscando justamente eso. Es decir, si de alguna manera nosotros buscamos justicia por nuestra propia mano, tratando de impedir lo que la justicia le permite, que los callejeros actúen, así como le han permitido también que Villarreal tiene libertad y está promocionando negocios en el sur, inclusive muchos de el comisario, los 2 comisarios, el subcomisario, siguen trabajando como si no pasara nada, no haya pasado un cromañón. Yo no veo que nosotros los padres, por mano propia, podamos impedir que Callejero toque. ¿Y qué sintió la noche del jueves? Y dolor, porque si mi hijo hubiera estado vivo, seguro que estaría ahí y nosotros preocupados. Porque nosotros cada vez que había un recital, cuando nuestros hijos salen a la calle una noche, siempre estamos preocupados hasta que no regresan. ¿Pensó en ir? ¿Usted fue? No, yo no. ¿Pensó en ir, mirarlo por la tele? No, para nada. Ni siquiera lo miré por la tele. Pero sí, a través de los noticieros, vi cómo son las cosas, ¿no? Cómo es esta Argentina. Vi cómo estaba el intendente de la ciudad de Córdoba ahí en el estadio, fijándose que las cosas estuvieran bien. Vi que la policía cumplía con el chequeo, fijándose que los chicos no entren bengalas, no entren pirotecnia, no entren nada. Y vi que salió todo, no hubo ni siquiera un rasguño. Evidentemente ahí se hicieron las cosas bien. En Cromañón, acá en la capital federal, el doctor Ibarra no funcionó bien, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no funcionó bien. Y pasó lo que pasó. Lamentablemente tenemos que sufrirlo todo. Como hecho aleccionador, la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal son 194 vidas humanas. No es que alguien se rasguñó, ¿no? Quiero decir, la irresponsabilidad, que no ha habido controles, que ha habido corrupción, que dejaron pasar a que no tenían... Todas esas pavadas que en la Argentina vivimos todos los días. Sí. Pero de golpe se juntan y generan esta tragedia, ¿no? Exacto. Y usted dice, ahora, bueno, quizá hemos aprendido algo. Si en Córdoba las cosas se hicieron bien, es quizás que estamos aprendiendo algo, ¿no? Ahora, exacto. Perdón, sí. No, le iba a decir, yo pienso y estoy con usted. Y la escucho a Nora y no puedo más que decir, es irracional, no es jurídico.
pero estoy con Nora. ¿Usted cuando la escucha hablar, qué siente? Yo tengo el mismo dolor que Nora. Y tengo el mismo dolor que tienen todos los padres, irracionales o no. El dolor no se puede medir. Yo no le puedo decir porque a veces uno tiene ganas de tomar un garrote y empezar a sacudirle a todo. Nosotros cuando lo desprocesan a Ibarra o cuando estamos ahora esperando al Tribunal de Casación que Juan Carlos López va a ser también desprocesado, como los funcionarios municipales, como los policías y los bomberos siguen andando por las calles de Buenos Aires, también tenemos ganas de agarrar y hacer justicia por nuestra propia mano. Es irracional eso también, pero el dolor que tenemos adentro es muy fuerte y considero que cada uno lo deja escapar de la manera que puede. Quiero introducir una cosa, porque también me interesa tu opinión. Cuando yo me enteré que volvía a tocar Callejeros, también me dio como la impresión de que era como un poco apresurado e incluso que podía ser considerado como poco delicado. Pero después me enteré que al concierto fueron sobrevivientes y fueron víctimas también. Y me da la impresión de que, si uno lo ve, tuvo más el sentido como de una superación de la tragedia, como si el público de Callejeros quisiera resaltar el hecho de que siguen vivos, de que ese accidente fue grave, accidente podemos llamarlo si somos demasiado benévolos, que ese hecho trágico fue grave pero no alcanzó a destruir ese universo que es propio de ellos. Yo creo que tal vez esto es más un renacimiento que una falta del respeto. Bueno, mira, mi opinión, voy a seguir sosteniendo lo que pensé desde que el día que te fui a buscar a mi hijo en un cajón. Yo creo que ellos lo hacen más para salvarse de la causa jurídica y una vez que suban al escenario es como limpiar culpas, es como para que lo sigan apoyando y junten más, como para decir acá estamos, no pasó nada, pero esa tragedia, date cuenta, mirá lo que te voy a decir, que estuvimos pensando con una mamá que cuando subió Callejeros al escenario, dicen todos ellos, yo no prendí el televisor en todo el día, ¿no? Pero con esta mamá que hablamos, fue una fiesta, pero no tuvieron ni la sencillez de pedir un minuto de silencio para los chicos que habían fallecido. Un minuto de silencio. Pero es que en realidad ellos tuvieron muchas pérdidas. Hay 40 muertos que tienen que ver con Callejeros, no es que están hablando de otros. Bueno, pero por esos mismos. Bueno, pero pedir un optaron por no minuto hacerlo de por algo. silencio para las personas fallecidas, por lo menos que en cualquier caso pasa un minuto de silencio, no se les pasó. Yo creo que acá pasa más por la parte jurídica, de decir, bueno, porque tanto de subir, de ponerse a enfrentarse y tirar a los padres a un abismo, a todos los familiares que hemos perdido, como ellos mismos dicen que han perdido, se han perdido, a los 2 meses que pasó esta tragedia, se quisieron presentar en Vélez. A mí me parece, yo comparto con usted, entonces, Nora, que tuvimos no se que ir a parar... hayan ni recordado las... Ahora, imagínese esto, no se haya recordado a las víctimas, me parece una atrocidad. Si mañana Callejeros la llama a usted, Nora, le dice, en un escenario subamos todos las víctimas y homenajeemos a los muertos y pidamos justicia y ellos siguen trabajando, ¿usted lo aceptaría? No, para mí ellos son culpables de la pirámide de tantos responsables que hay. Mi hijo se fue de mi casa diciéndome, mamá, voy a ver a Callejeros. No me dijo, voy a ver Ibarra, aunque es culpable también, o a Chabán. Mi hijo se fue a ver a Callejeros. Ellos tienen una cierta responsabilidad y lo está mostrando ya el estrago doloso que tienen de 194 muertes. Entonces, yo pienso que con ese estrago, la justicia, esto es prácticamente inescarcelable. Vos que sos abogado, tenés que saber, o sea, lo sabés, pues yo soy una simple mamá, pero creo que en la parte penal esto tiene que ser... Pero concretamente, ¿cuál es el punto que los inculpa? Porque con todo respeto, el ejemplo es como si yo dijera, me voy a ver a mi abuela y muero en el subte. Están procesados. Están procesados, pero quiero saber. Bueno, ellos entraban las bengalas. Yo te puedo mostrar. ¿Ellos entraban las bengalas? Ellos entraban las bengalas. Acá está cuando ellos hace un año que tocaban en Cromañón. El 10 de abril es la inauguración de Cromañón. Entradas originales, sí. Porque mi hijo lo seguía. Tocaron ¿Y qué pasa con eso? Bueno, estas fue inauguraron. Donde inauguraron. Sí, pero esto es una prueba de que... No. Estas son todas las entradas que ellos hace un año que tocaban en Cromañón. Ellos no desconocían que la puerta de emergencia estaba cerrada con alambre y candado. Desde el momento que habían tenido una discusión, Diego Algañarás, el manager, que me lo contó, una chica que está en la causa, que es sobreviviente y que trabajaba con Chabán, que tuvieron una discusión con el hermano de Chabán y con Chabán, diciendo que esa puerta tenía que estar abierta. Pero no les importó. ¿Sabés por qué tenían esa puerta cerrada? Porque como era anexo al hotel, si dejaban esa puerta abierta, ya habían tenido problemas cuando salían los chicos, que había una plaza de estacionamiento, y que se deja de salir la multitud, rayaban los autos o les robaban o estropeaban los autos. Entonces, para no tener problemas con el hotel, cerraron la puerta de emergencia. Y que se maten todos si pasaba algo. O sea, que ellos no desconocían nada, está en la causa, no desconocían nada. Y las bengalas, más te cuento, las bengalas las bajaba la madre del Pato Fontanet en el 8, el edificio de Serina, donde viven,
iban 4 horas antes a hacer prueba de sonido. Ingresaban las bengalas ellos y todos los familiares de ellos junto con ellos. Y te digo más, cuando viajé a Córdoba, que estaba con un papá en Córdoba, se acerca un muchacho bastante mayor de edad, no era ningún chico, y nos miran y dicen, sigan luchando, papás. Yo estuve en la vieja usina que tocó Callejeros antes que pasara todo esto, estuve atrás en la seguridad y ellos bajaron con las cajas de bengalas. No lo puedo probar porque no tengo papeles, pero yo lo he visto en Córdoba. Ellos, hasta en el micro cuando iban a Córdoba, llevaban la pirotecnia. Eso está declarado en la causa, no lo estoy inventando yo. Entonces, es como yo digo, si ellos llevaban esos juegos artificiales o bengalas y sabían que tocaban en un lugar cerrado, era imposible que sabía que está bien, no van a matar, pero son imprudentes, negligentes, como quieran llamarlo. Entonces, tienen que estar, más que más, como está Chaván, como le dijimos a Luchini, porque el día que se le cambia el estrago de culposo a doloso, ellos fueron con el bolsito a tribunales, porque el mismo abogado le dice que iban a quedar presos porque esto es carcelable. A mí Y se fueron. mucho una cosa que dice la señora de Bonomini. Quería preguntarle a Pedro García si a usted no le impresionó cuando ella... A mí me impresionó en este momento cuando ella dice, no hicieron ni siquiera un minuto de silencio. No sé, ¿correspondía? ¿No correspondía? Porque a mí me parece que en principio una tragedia que ha producido 194 muertos y la banda que tocaba esa noche empieza a tocar, que empezó a tocar como si no hubiera pasado nada. No sé, me parece... Y hasta el comportamiento de los músicos es como que o una de dos, o están en otro mundo, o evidentemente parece que para ellos no ha pasado nada. Eso es evidente, me produce el mismo dolor, me produce la misma sorpresa y uno puede decir, y bueno, esto después en los vestuarios, creo que estaban brindando, estaban festejando, es una cosa terrible. Incluso están programando más recitales, creo que tienen recitales por un largo tiempo. Yo creo que ellos deberían estar preocupados porque están procesados de 8 a 20 años, estrago doloso agravado, como dice Nora, como dijo la justicia. Ahora, yo comprendo la posición suya, porque la posición de Pedro es esta. Si la justicia no les impide tocar o vivir libremente hasta que no se decida este proceso, yo no voy a ser quien reemplace la justicia. Es lo que usted está insinuando. Exacto, yo no podría ser. ¿De qué manera podría impedirle yo a Callejero que no toque? ¿De qué manera pensar todas las realidades que se dicen me parece que no hace a la condición de los padres? Es decir, nosotros estamos por la no violencia, por la no agresividad. Es decir, que estamos buscando, por la memoria de nuestros hijos, estamos buscando justicia. Y de alguna manera deberíamos creer en la justicia, aunque todo se nos esté negando. Usted fíjese cómo está pasando con el caso de los funcionarios, que los están desprocesando uno por uno. Y sí, los otros días la Cámara del Crimen confirmó el desprocesamiento de Ibarra. Ahora nos queda... ¿Cree o no cree en la justicia, Pedro? Tengo que creer en la justicia, aunque nos venga vapuleando de la manera más increíble que se pueda decir, de la manera más injusta. Por ahora no estoy creyendo en nada y te digo otra cosa. Mirá, cuando estuve en Córdoba, estuvimos reunidos con los papás que fuimos, con el intendente Luis Juez. Después de estar 45 minutos reunidas, cada papá habló lo que quiso preguntarle, decirle. Yo en un momento le digo, le hago una pregunta, doctor, porque él es doctor, ustedes deben saberlo, que le digo, ¿usted cree en la justicia? Y él me dice, no, señora, yo en la justicia argentina no creo. Y entonces, ¿qué me está diciendo que no puede prohibir lo prohibido? ¿De qué ley me está hablando, doctor? Perdón, el intendente Luis Juez, se lo digo a todos los medios, estaban los padres presentes conmigo, cuando yo le hice esa pregunta. Después de haber dicho unas palabras, cada papá opinó y dijo lo que quiso decir. Le digo, le hago una sola pregunta y me retiro. ¿Usted cree en la justicia? Le digo, doctor. No, señora, yo en la justicia argentina no creo. Entonces, ¿de qué ley me está hablando? ¿De qué leyes me está hablando? ¿Y de qué prohibir lo prohibido si el señor intendente no cree en la justicia argentina? Entonces, partamos de esa base que yo te lo digo acá y lo voy a tener siempre la opinión que tenga, equivocada o no. Mantengo mi opinión. Yo hasta ahora en la justicia no creo. El día, ojalá pueda creer, ojalá para mí paz, porque yo feliz no voy a ser nunca, pero quiero paz para mí, de saber que esta lucha, de saber que mi hijo no va a volver más. Eso lo tengo claro. Pero me quiero morir con la promesa que le hice a mi hijo, mamá va a luchar para tener paz vos y tener paz yo y cumplir con vos, hijo. No puedo cumplir de otra forma con mi hijo ahora, pero prometerle... Ojalá le pido a la justicia, a los gobernantes y a toda la parte ejecutiva
que deje trabajar a la justicia en paz, que se independice totalmente la justicia, porque mientras la justicia no se independice, acá no va a haber justicia. Todos los abogados de Córdoba, cuando quisimos hacer una apelación, estuvimos en el Colegio de Abogados en Córdoba. Recorrimos todo esas horas. Los mismos abogados en Córdoba nos dijeron, la apelación la pueden hacer, papás, pero el quien firma esta apelación no entra más a un juicio de divorcio acá en Córdoba. Entonces, ¿de qué justicia me están hablando? Yo tendría que ser mentirosa, hipócrita, decir que tengo que creer cuando los mismos gobernantes que nos están gobernando, los políticos que están llevando un pueblo adelante, no creen ni ellos en la justicia. Yo creo que les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Quiero decir algo, perdóneme, doctor. Mi hijo murió por entrar 3 veces a Cromañón a rescatar a sus amigos. Esa es una de las pautas y la mayoría de los chicos murieron por entrar de nuevo a Cromañón. Eso demuestra que los sistemas fallaron. A mi hijo lo llevaron a una ambulancia, los propios compañeros ya desvanecidos, y no lo dejaron subir a la ambulancia porque había 4 personas más atendiéndolos. Entonces lo subieron por la fuerza, arrancó la ambulancia y lo dejó tirado, lo bajaron de la ambulancia, lo dejaron tirado en la vereda de Jean Lloré y Bartolomé Mitre. Mi hijo fue un héroe, hoy es un mártir. Y así como fallaron todos los sistemas, nosotros queremos justicia justamente, pero no la justicia que nos están brindando, la justicia verdadera para nuestros hijos. Eso es lo que nosotros queremos. Mariano, una sola cosita. Y al señor intendente, Luis Juez de Córdoba, le quería decir que si me escucha, los chicos se fueron esta vez caminando, como dijo él, y no en bolsas de nylon. Creo que esa deducción no fue lógica para un intendente. Creo que lamentablemente el intendente, y yo me hago responsable de lo que digo, tendría que haber sido ya sacado del puesto por las palabras que dijo después de recital de Callejeros. Bueno, yo, Gastón, ¿qué edad tenía, Pedro? 25 años. 25 años. ¿Y Sebastián? 24 años y medio. 24 años. Yo, la conclusión así que saco de esta conversación, después le daremos las nuestras al final del programa, es que lo que es absolutamente inadmisible, si pasó así en Córdoba, es la falta de respeto que se hubiera expresado por lo menos en un minuto de silencio, en una alusión a la tragedia. Me parece que si realmente ignoraron la tragedia, se hicieron como que no había ocurrido. Me parece que vulneran el primer principio, que es respetar el sacrificio de Gastón, la pérdida de Nora. Me parece que justamente en el bloque anterior hablábamos del respeto entre las religiones. Hay que tener respeto entre los seres humanos. Y yo les digo que no sabía, no sé, Luis, ¿usted sabía? O vos, Alejandro, ¿sabías? Que no dijeron nada. Salieron a tocar como que no había pasado nada. Me parece que lo menos que podría haber hecho es un acto, un gesto de respeto por estos 194 jóvenes que murieron en Cromañón. Les agradezco muchísimo su presencia acá y vamos a repetir, si le parece bien, Fernando, el televoto en que estamos embarcados. ¿Hacia dónde marcha el mundo? ¿Hacia la guerra religiosa o hacia el diálogo religioso? Si usted cree que el mundo marcha hacia la guerra religiosa, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que el mundo marcha hacia el diálogo religioso, llame sin costo adicional al 4110-4182. Después del corte viene el gobernador Neuquén Jorgesovich a hablar de varios temas, pero sobre todo de este. ¿Realmente hay crisis energética en el país? O, como dice el gobierno, son falsas alarmas. Él tiene argumentos para manifestarse sobre este tema que nos afecta a todos. Ya volvemos. Yo soy el Chaco, de Formosa. Santa Fe. En esta casa tengo bastante amigos. Y esta familia es grande. Vine con mi papi y mi mamá. Yo y mi hermanito. Jugamos, nos divertimos, nos acompañamos y estamos juntos. Es una casa, nuestra casa. La casa
casa de Ronald McDonald. Un lugar para la esperanza. Quiero decirles que hemos recibido muchos llamados en este corte de personas que nos han dicho que en realidad en el acto de Collejeros había un cartel recordando a las víctimas. No hubo ningún gesto específico. No sé si a usted le parece bastante el cartel. No, yo personalmente... pero como se dijo acá que no había nada... No, personalmente me parece que luego de lo que había pasado, como acto, poner un cartel, por lo menos es de una pobreza y de una ausencia de compromiso, a mi modo de ver, bastante notoria. Pero aclaramos eso, que hubo un cartel. Le parezca a algunos como a Luis insuficiente o no. Bueno, estamos con Jorge Sovich y hoy estamos con Jorge Sovich en su carácter de las personas que yo he escuchado, el que más le he oído hablar de la crisis energética, ¿no? Bueno, Neuquén es una provincia energética, digamos, por diversas razones, y el gobierno dice que no hay crisis, falta gasoil en la campaña, eso yo lo sé, hasta por mi campo. No hay gasoil para camiones, no hay gasoil para tractores. Se dice que hay cortes que se disimulan porque los cortes domiciliarios no hay, pero puede haber cortes y puede ser más graves todavía. Y entonces la pregunta, gobernador, es ¿cómo se explica esto? Porque ¿puede ser realmente verdad que hemos ido cayendo en una crisis que todo el mundo sabía que iba a venir? Y es como una persona, ¿no?, que tiene una enfermedad y no va al médico y dice, mira que tenés una enfermedad, no la tengo, y un día la enfermedad se manifiesta ya en forma... ¿Puede ser que hayamos hecho este proceso, digamos, político y económico en los últimos 2 o 3 años? Yo voy a decir 3 palabras que de alguna manera van a tener una hilación con el análisis. Planificación, gestión y continuidad de la planificación y de la gestión. Esa ecuación se rompió en la Argentina por intereses políticos poco generosos, por falta de inteligencia política de muchos dirigentes que algunos han llegado hasta presidente por hablar de lo más alto. De manera que este es el principal problema de la crisis que hoy estamos viviendo. Le doy algunos datos que no es necesario saber mucho ni tampoco es para especialistas. Hoy el mercado energético, la potencia energética de la Argentina son 23.000 megavatios, de los cuales están disponibles 18.000. 5.000 por distintas razones no se pueden disponer. Eso estamos en el límite. Pero ahora, la composición de este poder de fuego eléctrico está hecha por las usinas térmicas o de ciclo combinados que producen el 56% de la energía eléctrica. El otro 40% lo produce la hidroelectricidad y el otro la energía nuclear. ¿Cómo funciona esto? Del 56% de la energía térmica, todo está alimentado con gas o con fuel oil, con gasoil, digamos que... Si nosotros transportáramos en el tiempo el gas que vamos a necesitar, dentro de 2 años vamos a necesitar 9 millones de metros cúbicos adicionales por día. En el 2015 vamos a necesitar 90 millones de metros cúbicos de gas por día para alimentar esas usinas térmicas. Y en el 2025, 140 millones de metros cúbicos de gas por día. Eso es todo lo que produce hoy la República Argentina. No quiero seguir más en la cuestión técnica, pero creo que se entiende fácilmente lo que nosotros estamos hablando. Entonces quiere decir que la solución ya tampoco es el gas, porque nosotros no podemos producir en un tiempo determinado esa cantidad de metros cúbicos de gas. De manera que tenemos que encontrar otros escenarios, usinas hidroeléctricas, usinas nucleares y
naturalmente también gas, energía eólica y demás. Todo esto se debería estar haciendo, pero si no se hizo hasta hoy, por favor, presidente, empiecen hoy. Por favor, ministros, empiecen hoy. No sigan echándole la culpa a los demás de un problema que en todo caso no tienen toda la culpa este gobierno. La tiene la falta de planificación, gestión y de continuidad que no hemos tenido en la Argentina, no solamente en este tema, sino en tantos otros temas. Gobernador, voy a ser del ministro debido. Sí. El gas no los va a dar Evo Morales, el gasoil lo manda Chávez sin problema y la electricidad lo dijo en Estados Unidos. No hay crisis, las empresas se la van a generar solas, no va a haber cortes domiciliarios. Eso es una fantasía del ministro, y lo digo con todo respeto. El fueloy no lo puede dar Chávez, porque primero que el fueloy viene de Rusia. Pedimos a Rusia. ¿Eh? Le pedimos a Rusia. Bueno, no, pero primero lo que pasa es que nosotros tenemos que decirle la verdad a la sociedad. El fueloy viene de Rusia. Lo que hacen algunos intermediarios, entre ellos Venezuela o PDVSA, es ganar plata con las necesidades del pueblo argentino. Entonces, a mí me parece que ni Venezuela ni Chávez, no solamente que no son la solución, sino que encima ganan plata de un problema que estamos profundizando porque no buscamos las soluciones y estamos poniendo un parche. Y Evo Morales, usted no se olvide que acabo de decir en el 2015 90 millones de metros cúbicos. Evo Morales o Bolivia produce hoy 30 millones de metros cúbicos de gas por día. Neuquén produce exactamente el 120% más que lo que produce toda la República de Bolivia. Entonces tampoco nos pueden decir a los argentinos que la solución va a pasar por las manos de Evo Morales. Pero aparte hay otro elemento que todavía es muchísimo más serio. Nuestros aliados políticos que nosotros vamos a instalar en la Argentina para resolver los problemas de la Argentina son el señor presidente Evo Morales y el señor presidente Chávez. Yo creo que tenemos que hablar en serio alguna vez. Me parece que nosotros debemos mirar el mundo. No nos pueden gustar algunos países, como yo coincido con el doctor Grondona, yo tampoco lo quiero a Bush, no lo quiero a Bush. O sea, me parece que es casi una agresión al mundo este presidente. Bueno, pero los norteamericanos lo eligieron, será un problema que tendrán que resolver ellos en las próximas elecciones. Espero que elijan mejor. Pero lo concreto es que nosotros no podemos seguir pensando y diciéndole a la Argentina que las soluciones de nuestros países van a pasar por hacer un gasoducto de Bolivia que no sabemos ni siquiera cuánto vale, o por hacer un gasoducto desde Venezuela, donde hemos visto a los 3 o 4 presidentes con un lapicito haciendo un dibujito en un papel. A mí me da vergüenza cuando veo que se hacen estas cosas. Me siento mal como argentino. Digo, ¿cómo están los presidentes haciendo un dibujito diciendo que de acá vamos a tener gas en tal época? No vamos a tener gas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asumir nuestra realidad y ponernos a trabajar ya. Y obviamente no seguirle echando la culpa de lo que nos está pasando a los demás, porque esto es demasiado serio como la tomar. Y le doy, nosotros tenemos reserva de gas de baja permeabilidad, que se llama, en la provincia de Neuquén, donde podríamos estar proveyendo de gas a la Argentina en los próximos 2 años de 30 millones de metros cúbicos de gas por día. O sea, lo que nunca nos podrá dar Bolivia, porque ni siquiera tiene ninguna posibilidad de proveérnoslo, porque lo tiene en el subsuelo y no sabe cómo sacarlo. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar con este gas que tenemos en Neuquén? ¿Por qué no empezamos a trabajar con el gas que tenemos en el noroeste argentino, que las capas geológicas son similares a las capas geológicas que tiene Bolivia? O sea, el sur de Bolivia da con el norte de Argentina, de manera que el gas que tiene Bolivia hoy bien lo podemos tener nosotros. Ahora, si hay un negocio atrás de todo esto, bueno, que lo digan de último, pero que no nos sigan queriendo engañar a todos los argentinos como si fuéramos tontos, porque aquí vamos a vivir una crisis muy seria. Y lo más importante de todo esto es que ninguno de nosotros, y menos los gobernantes, pueden regalar un recurso no renovable que no es de ellos y que es de todos los argentinos. Porque ese recurso no renovable que están gastando hoy
y que obviamente se está acabando porque se usa en forma irracional, porque al ser tan barato se gasta muchísimo más de lo que se debería gastar, está hipotecando a las generaciones futuras. Para dar un ejemplo, es como si yo ahora pescara en forma irracional en la plataforma marítima y dejara sin pescados a toda la plataforma marítima de la República Argentina y dijera, bueno, los que vienen que se dediquen a hacer otra cosa. Me parece que acá estamos ante decisiones que van más allá de algún político de turno. ¿Alguna vez, sí. ¿La crisis se ve hoy? Claro, ¿cómo no se va a ver? ¿Cuáles son los rasgos de la crisis hoy? Bueno, lo primero el primer rasgo que todos tienen es que el presidente está diciendo que no hay crisis, que el ministro está diciendo que no hay crisis. Está queriendo desmentir lo que todos estamos viendo, ya no hay gasoil, estamos trayendo gasoil de distintos lugares del mundo, obviamente no tenemos el gas que necesitamos. Hay 15 millones de argentinos sin redes de gas natural porque no hay gas natural para darle a los 15 millones de argentinos, que de hecho son la gente más humilde. Se está pagando $10 una garrafa y de hecho la paga la gente más humilde, y mientras seguimos malgastando en camionetas 4x4 donde le ponemos un tanquecito de gas que tampoco dentro de unos años va a haber. Entonces, gobernador, para hacer un parangón, algunas provincias son discriminadas con la caja de la coparticipación y a Neuquén la discriminan con el gas. ¿Por qué es oposición? Y con la caja de la coparticipación también. No, con la caja seguro. Pero porque yo soy el único gobernador que le vengo reclamando al presidente y a todos mis colegas gobernadores, porque no solamente se lo reclamo al presidente, sino a todos mis colegas gobernadores, que debemos sentarnos a discutir con el gobierno nacional una ley de coparticipación federal. Porque este no es un problema de peronismo, radicalismo, de radicales K o de peronistas K. Este es un problema de los fondos y de las reservas y de la plata que recaudamos todos los argentinos, y que no nos tiene que hacer un favor el presidente de turno en decirnos, mirá, a vos te toca esto porque te portaste bien, a vos no te voy a dar esto porque te portaste mal. No, un momentito. Esta plata, debe haber una ley de coparticipación que obligue al gobierno nacional a dar lo que a cada provincia le corresponde, y lo tenemos que discutir ahora. Yo lo que estoy diciendo aquí, lo he dicho en el despacho del presidente y se lo he presentado por escrito, y hice caer la ley de coparticipación cuando estaba el ministro Labaña con el presidente Kirchner, porque fui el único gobernador que me opuse. Usted sabe que es una ley convenio, si se opone un solo gobernador, la ley convenio se cae. Esa ley la hice caer yo, no porque soy valiente, sino simplemente porque mi obligación es defender los intereses de mi provincia, y de hecho lo hice con el resto de las provincias argentinas. Gobernador, le voy a hacer la última pregunta, pero bajo una forma casi filosófica. Le voy a preguntar si usted cree que la mentira tiene patas cortas. Le pregunto eso porque realmente, si se viene negando constantemente que vamos hacia una crisis energética, que vamos hacia una crisis de combustibles, que no estamos haciendo las inversiones que tendríamos que haber hecho, y el gobierno nos sigue negando, ¿tendrá patas cortas esa negación? Porque hasta ahora no se registra que la gente esté realmente angustiada o castigando políticamente al gobierno por esto. Bueno, porque están subsidiando y haciendo pingües negocios con el fuel oil y con el gasoil, están gastando el poco gas que tenemos hoy declarado, porque nadie hace nuevas exploraciones y nuevas perforaciones a $1,20 el millón de BTU, cuando en el mercado internacional vale 5, 6 dólares, 7, 10, depende de donde lo tenga que buscar. Entonces, lo que están buscando de alguna manera es llegar hasta el periodo electoral y solucionar el problema después que pasen las elecciones, no sé de qué manera, pero se necesita una usina nuclear. De hecho, ya tendríamos que estar pensando no en Atucha 2, tendríamos que estar pensando en la cuarta. Y también con el tema electoral, porque no lo quiero dejar pasar. Yo creo que aquí en la Argentina vamos a vivir el mismo fenómeno que vivimos con el expresidente Menem. Nada más que el expresidente Menem estuvo 6 años primero y después, 6 años y medio, porque se dio un caso similar, y después se consiguió una elección de 4 años más, con lo cual estuvo 10 años y medio, que fue el presidente que hasta ahora batió todos los récords de estar en la presidencia. Yo creo que se va a dar el mismo caso, porque el actual presidente tiene 4 años y medio, y en todo este barullo ya empezó a moverse para tratar de que la próxima elección no sea de 4, sea de 6. Con lo cual
vamos a tener presidente Kirchner, o él aspira a tener presidente Kirchner por 10 años y medio. Yo aspiro a ganarle, porque me parece un verdadero disparate que otra vez a los argentinos nos vuelvan a cambiar las reglas de juego y otra vez tengamos que, sin beberla ni comerla, sin que lo diga la Constitución, sin que nadie lo haya previsto, empezar a instalar que el próximo debate son 6 años para la reelección. Con lo cual estaríamos otra vez repitiendo lo mismo que hizo el mismo partido justicialista, nada más que con otro presidente. Yo creo que el presidente actual tiene 2 obsesiones. Una, su reelección. Los políticos no cambian, como no cambian los pintores, como no cambian los arquitectos. Siempre se repiten, nada más que de 10 años y medio. Y la otra obsesión es ganar en Neuquén. Quiero decirle que yo voy a hacer todo lo posible para que no se den, y desde la democracia, desde el debate, y desde las ideas, y desde la propuesta, y desde la firmeza y la vocación que tengo, ni para que sean 6 años más la reelección, ni tampoco para que gane en nuestra provincia, porque hemos defendido mucho un federalismo auténtico, hemos fijado posiciones muy importantes que nos han llevado a ocupar un lugar en la República Argentina y estamos dispuestos a defenderlo con estas armas, del respeto, de la solidaridad y plantándonos donde tengamos que plantar para decir la verdad, o lo que pensamos por lo menos. Bueno, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario. Le quería hacer una última pregunta muy cortita, que me puede explicar, porque acá tenemos una ignorancia absoluta de Buenos Aires, ¿no? Ha habido un referéndum Villa Langostura, ¿no? Contra... Se estaba votando hoy. Ah, hoy se vota. Hoy se votaba, así que no sé el resultado porque... Tengo algunos hasta ahora. Tengo hasta ahora, por el no, 1.516 votos, que es el 77%. ¿Podemos por aclarar sí, por el no a qué? Digo? El no a un casino en Langostura. Y el sí, 457 votos, es un 22,9%. Bueno, hasta el ahora. intendente de Villa Langostura impulsó este plebiscito consulta popular, popular, esta consulta popular. Anteriormente había una ordenanza en Villa Langostura que prohibía que se instale un casino y después, no sé por qué apareció esta discusión con el actual intendente, porque en realidad la ordenanza decía con claridad que no se debía instalar un casino en Villa Langostura. Así que sin lugar a dudas el pueblo se ha expresado en una forma rotunda. Contra el casino. Contra el casino. Yo creo que no mejora la calidad. ¿Sería malo para Neuquén, malo que tuvieran un casino? No, nosotros tenemos casinos en otros lugares de la provincia. Yo no creo que un casino, en este caso de Villa Langostura, mejore la calidad turística de la villa, no creo. Pero en otros lugares que haya un casino no me parece mal. Usted es pragmático. Sí, mire, yo tuve oportunidad de conocer muchos lugares en el mundo, Nueva Orleans o otros lugares en el mundo donde hay casinos y eso no por eso, no porque haya bares, todos son alcohólicos. Yo creo que hay que separar las cosas, el equilibrio, la fortaleza de la familia, la educación, hay un montón de elementos más. En el caso mío, a mí no me llama mucho la atención jugar y cuando voy a estos lugares no voy porque no me interesa. De manera que yo creo que el hábito no hace al monje. Gobernador, muchas gracias. No, al contrario, un placer. Bueno, vamos a ir al penúltimo corte, no sé si el último, y no se olviden del televoto que estamos planteando. Si usted cree que el mundo marcha hacia la guerra religiosa, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que el mundo marcha hacia el diálogo religioso, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, vamos a llegar a entregar 12:30, les aviso, algún día. Hoy no es. Hoy no es porque ya pasaron. Pero vamos rápido a nuestras conclusiones. Luis. 3 apuntes. El primero, me quedé con la posición del rabino Berman cuando dijo se trata de hablar de fundamentos y no de fundamentalismo. Creo que esa es la base del diálogo religioso, sobre todo pensando que a los religiosos les comprende valga la redundancia, un compromiso mayor por la paz, porque ellos dicen que este es el modo. Por lo segundo, tengo claro que estoy racionalmente de acuerdo con Pedro García, pero sentí una conmoción, otra vez viendo a Nora, que creo que se puede zanjar de una sola manera.
con justicia. Si en este país la justicia fuese rápida, hubiese celeridad, hoy no debatiríamos esto. Y por lo tercero, en un país en donde, por ejemplo, para decir que los depósitos bancarios son intocables, se sacó una ley y los robaron, si los gobernantes dicen que no hay crisis energética, yo les creo. ¿Les cree que hay? Sí, les creo un montón. Les cree que hay. Yo quiero hacer solo un comentario en cuanto a esta dicotomía entre choque de civilizaciones o convergencia espiritual. Si el mundo marcha hacia una de estas dos cosas, yo creo que marcha hacia las dos, como siempre suele marchar el mundo. En todo caso, la primera es inevitable, el choque de civilizaciones y la existencia de nuevos conflictos que tengan a la religión como parte de su contenido me parece inevitable. Pero creo que también lo que sería interesante empezar a pensar es que hay que superar la idea de que todo es solucionable, de que existe una posición en donde se pueda solucionar todo. Digamos, la existencia no se puede curar, el mundo no se puede curar nunca de una manera definitiva. Y yo creo que esa posición poco sabia forma parte tanto del idealismo religioso como del idealismo racionalista. La de creer que existe la solución final, digamos que un día el hombre va a llegar a no tener más conflictos. Ese era mi... me recordaba lo que decía Alejandro. Había un autor que se llamaba Bertrand de Jouvenel, que tiene un libro muy lindo que se llama La teoría pura de la política, que tiene un capítulo que dice el mito de la solución. Es decir, la idea que un día va a haber una solución. No hay solución. Hay arreglos, parches, replanteos, aprendizajes. Pero es interesante, ¿no? Pensar que un día va a bajar la solución, ¿no? Yo querría decir dos cosas muy cortitas. Me pasó lo mismo con el debate de callejeros, ¿no? Es decir, la posición que tenía Pedro García era la ortodoxa. Mientras la justicia los deje tocar, yo respeto las decisiones de la justicia, ¿no? El problema que planteaba, me parece, Nora Ortiz de Bonomini, es que cuando no hay justicia, ¿qué se hace? Cuando uno tiene la sensación de que hay fallas tan grandes en el aparato judicial y legal argentino, que uno recurre a algo superior, porque desde siempre se ha distinguido entre el derecho natural y el derecho positivo. El derecho positivo es el conjunto de las leyes puestas, positus, ¿no? Pero hay un derecho natural que está por encima. Y entonces, me parece que lo que planteaba ella es si le bastaba a los padres de Cromañón con tener una sensación de justicia a partir de las decisiones judiciales concretas que hubiera. Y entonces, una especie de apelación a un juez que está por encima de los jueces. Yo creo que en el fondo ella está apelando a un sentido de justicia que desborda a la ley concreta y a las sentencias concretas, ¿no? En latín, ius es el origen común de las palabras derecho y justicia. Pero siempre el derecho es la justicia, o hay una justicia por encima del derecho. O sea que este es el tema, cuando hay un gran drama, nos enfrentamos frente a ese dilema, ¿no? Y voy a ser el único que contesté, voy a contestar ahora a lo que le pregunté a ellos que no contestaron. Yo voy a contestar. El tema de Dios en nuestras vidas. Por lo pronto me pareció como una cosa muy importante la reunión de los tres religiosos que teníamos esta noche. Los tres dijeron que ese único Dios en el cual creen es el mismo Dios. Esto no se hubiera oído nunca hace 10 o 20 años. Uno tenía a Alá, otro tenía a Yahvé y otro tenía a Cristo, ¿no? Ahora, como son monoteístas, creen en un solo Dios, ese único Dios en el que creen es el mismo, al cual se puede acceder por diferentes caminos. Me parece que es un paso enorme en el plano ecuménico. Y en cuanto a Dios, yo les voy a ofrecer a mis colegas un argumento que no es religioso, para que se queden tranquilos, ¿no? Que viene de un filósofo, digamos, fue religioso de joven porque lo formaron, era pietista, era protestante, que es Emmanuel Kant. Kant decía, yo no puedo probar que Dios existe, pero lo que puedo decir es que vivo como si existiera, porque si yo no viviera como si existiera, nada tendría sentido. Entonces yo cuando vivo estoy suponiendo que Dios existe, o cuando vivo estoy suponiendo que el alma es inmortal, porque ¿cómo se podría vivir pensando que
mañana vamos a hacer un montón de carne y de huesos pudriéndose. No se puede vivir así. Entonces lo que decía Kant, esto lo llamaba los postulados de la razón práctica, es que aunque no podamos probar, él creía que no se podía probar, otros sí, la existencia de Dios o la inmortalidad humana, vivimos como si los tuviéramos. Y entonces es una especie de argumento vital, ¿no? Yo por lo menos vivo así. Ustedes me dirán, ¿usted cree, está convencido? ¿Usted puede probar que Dios existe? ¿Usted puede probar que hay vida después de la vida? Yo no lo puedo probar. Pero vivo como si lo hubiera. Como si lo hubiera el sentido de la vida, el sentido de la historia. Y si ustedes no quieren decir que tienen fe, yo les propongo una solución intermedia. Tengan esperanza de que así sea. Bueno, tenemos que dar el televoto después del corte. Bueno, el televoto es rarísimo, se avisó. Usted sabe que yo honestamente busco siempre ver preguntas que más o menos tengan dos respuestas equilibradas, ¿no? El de esta noche no tuvo tanto televoto porque es un poco abstracto, ¿no? Preguntarse, o como me decía recién Luis acá, a no votar sobre Kirchner, sobre a favor o contra de Kirchner, hay gente que se desmotiva, digamos, ¿no? Pero lo que sí fue notable, hubo 7.010 votos, lo que es notable es la proporción. Le voy a pedir a Fernando que nos diga en qué proporción la gente cree que vamos a una guerra religiosa y en qué proporción la gente cree que vamos a un diálogo religioso. El 50% cree que el mundo marcha hacia la guerra religiosa. El otro 50% cree que el mundo marcha hacia el diálogo religioso. Bueno, vamos a tener que desempatar. A ver, Luis. No va hacia el diálogo. No va hacia el diálogo. Para la guerra. Sí. Va para los dos lados. Ah, bueno. Este muchacho pero es que si es así, si esa es la verdad, va para los dos lados. Los dos juntos, al mismo tiempo. Va para los lados, pero el primero es inevitable. O sea que voto por la guerra. Bueno, yo creo que no, que vamos al diálogo, que el diálogo empezó con esta discusión ocurrida con motivo de la mensaje papal. En fin, pero yo soy más creyente que ustedes, la verdad. Por ejemplo, creo en ustedes. Lo que no es poco, ¿eh? Lo que no es poco. Muchísimas gracias por todo esto. El sábado que viene en clases justamente vamos a tratar con la mayor profundidad posible este dilema. Si ya empezó realmente una guerra mundial con características religiosas o no. Y por supuesto el domingo estaremos en la radio y en la televisión. Muchas gracias.